Buenos días compañeros de tutor, mi nombre es Lina María Romero Herrera, pertenezco a la carrera de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación vamos a tocar el tema de qué es la célula y las 4 biomoléculas. Para empezar voy a hacer una pequeña introducción de la célula como tal para continuar con el tema principal que son las 4 biomoléculas. Empezamos entonces con qué es la célula. Es la unidad mínima morfológica y funcional de cualquier ser vivo. ¿Esto qué significa? Que es la pieza más pequeñita en la que yo puedo descomponer un organismo vivo sin que se pierda su individualidad. Es decir, si yo cojo una célula epitelial y la parto en miles de pedacitos, no voy a saber de qué célula estoy hablando, si es de una célula animal, vegetal o una bacteria, ¿sí? Pero mientras yo conserve mi célula como célula, bajo el microscopio voy a identificar qué tipo de célula es. El origen de las células, una célula siempre se origina a partir de otra célula precedente. Anteriormente se pensaba que los organismos vivos aparecían por generación espontánea y no es así. Una célula siempre se origina a partir de otra célula precedente. Una célula es un sistema abierto. ¿Qué significa? Que intercambia materia como energía con el medio ambiente y esto permite que pueda captar alimento y también que capte oxígeno. Y desde afuera, como también excrete sustancias que no necesite por medio del sudor, por medio de, por medio de toxinas, ¿sí? Una célula, su tamaño es variable, al igual que su forma. En procariotas tenemos de 1 a 10 micrómetros y en eucariotas de 10 a 100 micrómetros. En procariotas podemos encontrar, digamos, las células que conforman o que están formadas las bacterias, ¿sí? Y en eucariotas, digamos, las células eh, que forman, digamos, una mano o en las plantas o en los hongos. Y toda célula siempre la vamos a encontrar formada por lo que es membrana plasmática, citoplasma y ADN. O sea, estas son las tres principales cositas por las que vamos a encontrar en toda célula. Tiene muchas cosas más por las que forman las células, ¿sí? Pero entonces estas son las que vamos a encontrar en todo tipo de célula, las tres principales. Entonces, en el citoplasma es donde citoplasma o citosol, también se le llama citosol, allí es donde se encuentra todo disuelto, ¿sí? Eh, Hay agua, orgánulos que permiten que la célula realice sus funciones como tal. El ADN es el material genético hereditario, ¿sí? Y en la membrana plasmática, entonces es lo que hace que un medio interno sea separado de un medio externo. También hace que haya más concentraciones de iones distintas a las que hay afuera. Está formada en su mayoría por fosfolípidos, también pues se encuentra colesterol, proteínas, entre otras, pero entonces su gran mayoría, la que le va a dar esa como textura o firmeza y forma, van a ser los fosfolípidos, los cuales ayudan a la permeabilidad selectiva, el control de homeostasis, que ya sabemos que la homeostasis es el control de mantener el medio interno relativamente constante, y el mantenimiento y la estructura. Estas son algunas funciones de los fosfolípidos. Funciones, como pueden evidenciar ahí, hay muchísimas funciones de la célula, pero voy a explicar solo tres funciones principales por las cuales eh, se considera que la célula debe tener para que sea considerado un organismo vivo. Como tal, es la primera,
la nutrición, que es fundamental. Si no se nutre por sí mismo, no se considera que sea un ser vivo y ni que sea una célula. La nutrición tiene que ver con el proceso del metabolismo. Otro importantísimo en sus funciones es la relación, relacionarse con el medio donde vive y lo hacen por medio de una señalización. Otro, la reproducción, su crecimiento y multiplicación eh, son importantes en la función y pues el desarrollo de la célula. Y vamos a empezar ahora sí con el tema fundamental, que son las biomoléculas. Entonces voy a hacer una pequeña definición de qué es una biomolécula. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más importantes y necesarias, o las que más se encuentran en abundancia, son en primer lugar el nitrógeno, el oxígeno, hidrógeno, carbono, y en un segundo lugar podemos ver lo que es el sulfuro y el fósforo. Las biomoléculas reciben una clasificación general y esta va a depender si hay presencia o no del carbono en su estructura. De esta manera se va a designar el nombre de cada biomolécula. Entonces vemos que las inorgánicas hay ausencia de carbono, como se ve en la molécula de agua. Solo hay presencia de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, como pueden evidenciar en la molécula de agua, y hay ausencia de carbono. Por eso se caracterizan las moléculas inorgánicas. Además de esto, no pueden ser sintetizadas por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento pues, de la vida. En los compuestos orgánicos va a ser lo contrario a los compuestos inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Que allí sí hay presencia de carbono y también que van a ser sintetizados por el cuerpo humano. Dentro de ellos podemos encontrar las 4 biomoléculas fundamentales, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Entonces vamos a empezar con una de esas principales biomoléculas, de estas 4 biomoléculas principales, que entre ellas tenemos los carbohidratos. Algunos lo conocemos como glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. En estos compuestos orgánicos tienen en su estructura un carbono, tienen presencia de oxígeno y de hidrógeno. Como se pueden evidenciar en las imágenes de abajo, también siempre vamos a encontrar un grupo funcional carbonilo, que es el que se encuentra en la primera imagen, al cual vamos a encontrar adherido el grupo aldehído, ya sea un aldehído o una acetona, o también un grupo OH, que es el alcohol o el hidroxilo, ¿sí? Otra cosa que quería agregar acá es que siempre forman una cadena y se llaman monosacarios, y en la unión de varios monosacarios se le llama polisacáridos. Las características de los carbohidratos son, una de ellas es que son muy abundantes en las células, su estructura química es más simple que las proteínas, presentes en todas las especies vivientes y adaptados a una diversidad de funciones biológicas. La clasificación de los carbohidratos, entonces encontramos entre ellos monosacáridos, es un monómero de carbohidratos. Por su número de carbono se dividen, los monosacáridos se dividen en triosas de 3 carbonos, como dihidroxicetona y gliceraldehído. Las tetrosas de 4 carbonos, como la eritrosa y la eritrulosa. Las pentosas de 5 carbonos,
encontramos allí la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. Y las hexosas de 6 carbonos, la más conocida es la glucosa, la galactosa y fructosa. Y pues por su forma encontramos la forma lineal, que es a la parte derecha vemos una imagen. En la primera imagen de izquierda a derecha encontramos una cadena lineal, ¿sí? Y a continuación se ven las cadenas en forma de ciclo, ¿sí? Ciclo pentano, son ciclos y tienen 5 lados. Por ejemplo, la última tiene 1, 2, 3, 4, tiene 5 lados, entonces sería una ciclo pentosa, ¿sí? Ciclo pentosa. Y la que está en la mitad tiene 6, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería una ciclo hexosa, ¿sí? Y ya se le agrega pues el nombre como tal del compuesto que sea. Y por su grupo funcional se dividen en aldosas. Son las que tienen el grupo aldehído como gliceraldehído, eritrosa, ribosa, desoxirribosa, glucosa y ribulosa. En las aldosas vemos el grupo aldehído en la parte de desoxirribosa, en la imagen que está en la parte de arriba, donde está la pentosa. Esta pentosa, allí se ve la desoxirribosa con su grupo de aldehído. Allí se encuentra su grupo aldehído. Las cetosas tienen el grupo cetona, como son rigurosa y eritrulosa y fructuosa. Los oligosacáridos son glúcidos formados por pequeños números de monosacáridos. De entre ellos tenemos los disacáridos, que resulta de la unión de 2 monosacáridos. O sea que la unión de 2 monosacáridos forman, mejor dicho, un disacárido mediante el enlace glucosídico alfa y beta. Tenemos un ejemplo como la maltosa, que es la unión de 2 glucosas. La sacarosa es la unión de 2 monosacáridos, como es la glucosa y la fructosa. La lactosa es la unión de 2 monosacáridos, como es la glucosa y la galactosa. O sea que siempre vamos a encontrar en todos encontramos glucosa, como se observa. Los polisacáridos son macromoléculas formadas por varios monómeros. Entre ellos encontramos lo que son los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que están formados por glucosas, como por ejemplo el almidón. El almidón sirve pues de reserva para las plantas, como el glucógeno. Entre ellos encontramos el glucógeno, que es la reserva energética en animales, y lo encontramos en el hígado y en los músculos. La celulosa, que es el componente de la pared celular de las algas y las plantas. La quitina, que es el componente de la pared celular de los hongos. Y entre los heteropolisacáridos encontramos está formado por N-acetil, glucosamina y ácido glucurónico. Se encuentra en el humor vítreo y también en el líquido sinovial. El humor vítreo es el líquido ultraocular, ¿sí? Y el sulfato de
condroitina, formado por dímero y ácido sulfúrico. Lo encontramos en la córnea y también en los huesos. La pectina, formado por glucosa, galactosa, aribonosa y ácido galacturónico, se va a encontrar en la pared celular de las cianobacterias y de las plantas y en el humor vítreo, que es el líquido vitraocular, como ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, todo lo anterior fueron la clasificación de los carbohidratos. Ahora vamos a mencionar las funciones. Es fuente de energía, almacena energía, glucógeno en animales y almidón en plantas, el cual se guarda en el hígado y en los músculos. Forma parte de estructuras celulares, celulosa en vegetales y quitina en los hongos y esqueleto de los artrópodos. Esas son como las principales funciones de los carbohidratos. Y ahora vamos a pasar a otra biomolécula orgánica, como son los lípidos. Están compuestos principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, más comúnmente llamados compuestos ternarios. Son insolubles en agua, son solubles en compuestos orgánicos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, un compuesto son insolubles en compuestos inorgánicos, ¿sí? Y como vimos anteriormente, el agua es un compuesto inorgánico. Por ejemplo, yo creo que todos ustedes han visto cuando se le echa o se junta el agua y el aceite. ¿Qué pasa? Nunca se disuelve el aceite con el agua, siempre se separan, ¿sí? Entonces son insolubles en agua. Las características de los lípidos, todos son moléculas anfipáticas y forman una bicapa lipídica. Como se ve en la imagen, allí encontramos lo que son los fosfolípidos, los cuales son hidrofóbicos o hidrofílicos. Hidrofílicos es que sienten como la afinidad por el agua, o sí, tienden a acercarse, a mantener contacto con el agua. Y pues obviamente al acercarse con el agua y tener afinidad por esta, no van a tener afinidad por lo que son lípidos o grasas, ¿sí? Y pues no se van a mezclar. Y también están lo que son los hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir hidrofóbicos? Que repelan el agua, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el aceite. Y también tiene una bicapa que es fluida. Los lípidos difunden lateralmente, giran, difunden transversalmente. La clasificación de los lípidos, encontramos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. Dentro de los lípidos saponificables encontramos lípidos saponificables simples y complejos. Dentro de los simples encontramos lo que es el acilglicéridos o ácidos grasos, como son los triglicéridos, que son las grasas más abundantes y de reserva de energía, formado por glicerol y 3 ácidos grasos. También encontramos los ácidos grasos como hidrocarburos que contienen el grupo carboxilo, saturados o insaturados. Encontramos los séridos, que entre los simples, que son ésteres de ácidos grasos con alcohol, como ejemplo la nonila en las ovejas, ¿sí? En la lana de las ovejas. Los lípidos saponificables complejos encontramos los fosfolípidos,
Ya anteriormente se había hablado de los fosfolípidos, que diglicéridos con grupo fosfato presentan en un extremo polar, que ya había dicho que era hidrófilo, y el otro neutro, hidrófobo, ¿sí? Hidrófobo, ya sabíamos que repelan el agua. Hidrófilo, se atraen por el agua. Y glucolípidos, que poseen una ceramida y carbohidrato, son anfipáticas, como por ejemplo cerebrósidos, gangliósidos y esfingolípidos. Dentro de los lípidos insaponificables encontramos los terpenos, constituyente de los aceites esenciales de algunas plantas y flores como el limonero o el naranjo. También encontramos dentro de los insaponificables los esteroides, entre los esteroides como por ejemplo el colesterol, ácidos biliares y hormonas. Los eicosanoides, como las prostaglandinas, que son diversas funciones como manejan o sí, sus funciones de presión sanguínea, la coagulación de la sangre y respuestas inflamatorias, alérgicas y la actividad del aparato digestivo. Estas son las funciones de las prostaglandinas, que las encontramos en los eicosanoides. Las funciones de los lípidos, encontramos la función energética de 9,5 kilocalorías sobre gramo. También la función de reserva, como por ejemplo en los triglicéridos. Función estructural, como lo vemos en la membrana plasmática, que quien le da estructura y su forma son los fosfolípidos. Y la función de termoaislante, como en los animales, la grasita, en los osos polares, esa grasa que ellos tienen lo protegen y lo aíslan del frío. Función hormonal, función electroaislante, como por ejemplo en la mielina, que es una sustancia que pues envuelve los axones de ciertas células nerviosas, y su función principal pues es aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Tenemos también la función protectora. La función protectora, como la cutina, que es producida por el citoplasma de algunas células vegetales, y forma parte de la pared celular. Entre esas son las funciones. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera biomolécula, que son las proteínas. Las proteínas son nutrientes de gran importancia biológica, son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos. Son compuestos cuaternarios. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Aunque también pues podemos encontrar lo que es el fósforo y el azufre, que al encontrar estos compuestos en una proteína no quiere decir que va a dejar de ser cuaternaria, ¿no? Simplemente que los principales que encontramos va a ser, como les decía, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno. Esos son los principales. Las características de las proteínas están compuestas, como yo lo decía anteriormente, por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y como les decía, algunas van a tener azufre y van a tener fósforo. Están formadas por la unión de varios aminoácidos. En la siguiente diapositiva voy a explicar el tema de aminoácidos, pues porque es importantísimo aquí en el tema de las proteínas. Los aminoácidos están unidos mediante enlace peptídico. También ahorita vamos a ver esto. El orden y disposición de los aminoácidos en una proteína depende del código genético, ADN, de la persona. Pueden formar péptidos
polipéptidos o proteínas dependiendo de la cantidad de aminoácidos que presenten. Poseen elevado peso molecular. Como les decía, voy a dar una breve explicación de qué es un aminoácido, pues porque es fundamental saber qué es un aminoácido en cuanto al tema de las proteínas y también en el tema de lo que es los ácidos nucleicos, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces vamos a definir qué es un aminoácido. Son la base de las proteínas, dado que gran parte de nuestras células, músculos y tejidos están compuestos por aminoácidos. Estos forman parte de numerosas funciones importantes en nuestro cuerpo. Los aminoácidos confieren a la célula no solo su estructura, sino que también son responsables del transporte y el almacenamiento de toda clase de nutrientes de vital importancia. Los aminoácidos influyen en las funciones de órganos, glándulas, tendones o arterias. Son esenciales en la curación de heridas, reparación de tejidos, especialmente de los músculos, huesos, piel, cabello, así como la eliminación de los impactos negativos que se asocian a trastornos metabólicos de todo tipo. ¿Sí? Ya como vimos, es fundamentalmente un aminoácido en la proteína. O sea que las proteínas, ¿qué quiere decir esto? Que el aminoácido es la mínima estructura que puede conservar o codificar una proteína. Es un aminoácido, la agrupación de aminoácidos, la agrupación de aminoácidos genera una proteína. Estos enlaces, si se van a unir, se unen mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Y aquí abajo podemos definir, el péptido es el producto de la unión de dos o más aminoácidos mediante el enlace que mencionaba, el enlace peptídico. Entonces, los aminoácidos se pueden clasificar según su cadena lateral como alifáticos, que solo tienen carbono e hidrógeno, pueden ser ramificados como la valina, leucina y isoleucina. También encontramos los hidroxilados. Son grupos que solo tienen el grupo hidroxilo, el grupo OH, como son azufrados que tienen azufre. Ácidos tienen grupos carboxílicos adicionales. Básicos tienen grupos aminos adicionales. Los aromáticos presentan anillos bencénicos. Los heterocíclicos, como los anillos con carbono, nitrógeno integrados a la estructura cíclica, ¿sí? También se pueden clasificar según su requerimiento, que pueden ser esenciales o no esenciales, por su polaridad, no polares, polares o neutros, ácidos, básicos, ¿sí? Esta parte también es importante. Clasificación de las proteínas: se pueden clasificar según su forma como fibrosas o filamentosas, que son alargadas e insolubles, como la queratina y el colágeno. También la encontramos globulares, que son esféricas y a diferencia de las fibrosas, son solubles. Allí encontramos las enzimas, los anticuerpos, hormonas y proteínas de transporte. Como vemos en la imagen, presentan muchas torsiones y plegamientos muy ordenados. Y pues ya habíamos dicho que son solubles, como por ejemplo, entre una de ellas, que es la más como mencionada y que la mayoría podemos conocer, la hemoglobina. Según su composición físico-química pueden ser simples, que al ser destruidas pueden ser aminoácidos simples, producen aminoácidos simples, como por ejemplo la albúmina, la elastina, el colágeno e histonas. Y
son solo proteínas, ¿sí? Todo es solo proteínas. Las conjugadas, al ser hidrolizadas, producen aminoácidos y sustancias proteicas. Por ejemplo, la glucoproteína, lipoproteína, cromoproteínas. Las conjugadas tienen un grupo prostético, a diferencia pues de las simples. Y las derivadas formadas por sustancias provenientes de la desnaturalización y desdoblamiento de lo que es las simples y las conjugadas, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo de una proteína conjugada. Lo que vemos de color como morado es globina, y lo que está de color rojo, el circulito rojo, es el grupo hemo, ¿sí? Entonces, al anexarle lo que es el grupo prostético, que es el grupo hemo, entonces, como es una proteína más algo, ese algo que es este algo es la globina, ¿sí? Entonces, al anexarle eso, diferente, se van a llamar proteínas conjugadas. La clasificación de las proteínas por su estructura. Vemos la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primaria es una secuencia de aminoácidos, y en la secundaria la estructura primaria adopta una forma helicoidal. ¿Sí? Ahí vemos la hoja plegada y la hélice alfa. La estructura terciaria contiene parte de la forma helicoidal y plegada, adoptando un aspecto globular, ¿sí? Como se ve ahí en la imagen, hoja plegada y hélice alfa. La estructura cuaternaria, formado por 2 o más polipéptidos, ¿sí? La función de las proteínas. Función energética de 4 a 3 kilocalorías sobre gramo. Función de contráctil como la actina y miosina, como por ejemplo en los músculos que se contraen, ¿sí? Función estructural como el colágeno y la queratina. Función de defensa, nos protege ante diferentes microorganismos como lo son los anticuerpos. Función hormonal, insulina y somatomedina, ¿sí? Función biocatalizadora, como la que cumplen las enzimas. Función transportadora, que puede ser como la hemoglobina, que transporta moléculas de oxígeno a cada célula del cuerpo. Vamos con la cuarta biomolécula, que son los ácidos nucleicos, que son compuestos quinarios. En la diapositiva dice cuaternarios, pero no, son quinarios que están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo, ¿sí? Formados por nucleótidos que están unidos por enlace fosfodiéster, y se encuentran unidos por enlace fosfodiéster. Las características generales, ya dijimos que son biomoléculas orgánicas formadas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que se trata de un polímero cuya unidad estructural es el nucleótido, es decir, es un polinucleótido. Distinguimos entre el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Su función está relacionada con el almacenamiento, empleo y transmisión de la información. Por ello constituyen el material genético y son la base molecular de la herencia. Entonces vamos a explicar de qué está compuesto un nucleótido, ¿sí? Está compuesto principalmente por un azúcar, que puede ser ADN, desoxirribosa, o ARN, ribosa. En cuanto a esto, está unido por medio de un enlace fosfoéster a un grupo fosfato, y está unido a la base nitrogenada por un enlace beta-glucosídico. La unión del azúcar y la base nitrogenada
vendría siendo un nucleósido, ¿sí? O sea que lo que es la unión del grupo fosfato y el azúcar está unido por medio de un enlace fosfoéster, y el azúcar y la base nitrogenada por un enlace beta-glucosídico, y al unir la base y el azúcar estamos formando un nucleósido. Y las bases nitrogenadas se dividen en purinas, que está la adenina y la guanina. Se diferencian de las pirimidinas. ¿Por qué? Porque tienen doble anillo, como se ve en la imagen, tienen doble anillo. Las pirimidinas encontramos la citosina, uracilo y timina. Ya ahorita en la otra diapositiva vemos en cuáles se encuentran en el ADN y cuáles en el ARN. Bueno, entonces aquí vamos a hacer la comparación de lo que es el ARN y el ADN. Vemos que en el ARN hay adenina, uracilo, citosina y guanina. Y en el ADN hay adenina, timina, citosina y guanina. O sea que podemos encontrar ahí una diferencia, que nunca en el ADN vamos a encontrar que uracilo. Y en el ARN tampoco vamos a encontrar timina. También podemos encontrar que el ADN es helicoidal, que es bicatenario, o sea que tiene dos cadenas, que es antiparalela, de 3 a 5 y de 5 a 3, que es complementaria. Y en cuanto al ARN, es lineal y monocatenaria, o sea, una sola cadena. Es no complementaria. Y también que existen pues tres tipos de ARN, que es ARN ribosomal, ARN mensajero y ARN transferencia, que ya más adelante lo vamos a mencionar con un poco más de detalle. Vemos que en el ADN encontramos puentes de hidrógeno en los cuales se unen las bases nitrogenadas. Sí, también encontramos bases las cuales se ven en el ADN que están ya 3, o sea, tripletes de bases nitrogenadas. Y a estos tripletes de bases nitrogenadas se les llama codones, los cuales son muy importantes porque cuando hay un proceso llamado síntesis de proteínas, porque cada uno de estos codones son códigos como códigos informáticos que van a señalar qué proteína va a construir la célula. Entonces, por eso son muy importantes. Acá vemos entonces lo que les decía del ADN y el ARN, unas pequeñas diferencias. Entonces ya como se las mencioné, voy ahora a hablar de los tres tipos de ARN. Entonces el ARN mensajero copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. Eso es lo que hace el ARN mensajero. Y el ARN transferencia se une a los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Y el ARN ribosómico se asocia a las proteínas y forma ribosomas. Aquí dice el ARN mensajero actúa como molde y transporta la información para la síntesis de proteínas. Presenta codones, grupo de 3 nucleótidos. El ARN de transferencia transporta los aminoácidos hacia los ribosomas para la síntesis de proteínas. Estas en el citoplasma contienen anticodones. El ARN ribosómico recibe la información genética, traduce las proteínas, se ubica en el ribosoma, organela donde se sintetizan las proteínas. Y el ARN heteronuclear es el precursor de los ARN. Aquí vamos a ver lo que es el dogma de la biología central. El proceso de replicación empieza cuando de una molécula de ADN sale otra molécula idéntica, es decir, se obtiene una copia idéntica de otra molécula de ADN. Entonces, en la transcripción,
la molécula de ADN llega a un punto en que se va a empezar a abrir y determinadas enzimas empiezan a copiar información, empiezan a hacer diferentes funciones teniendo en cuenta la complementariedad de bases. ¿Qué quiere decir esto? O sea, teniendo en cuenta de que el ADN para pasar a ARN tiene que cambiar lo que es. Si en el ADN tenemos timina, al ARN tenemos que cambiarla por uracilo, o sea, cambiar la timina por uracilo. Y ahora el proceso de la traducción, que es cuando se pasa información del ARN a la proteína, o sea, en la síntesis de proteínas. Allí actúan lo que es el ARN mensajero, el ARN transferencia, el ARN ribosómico, y estos con determinadas funciones. En cuanto al proceso de transcripción y replicación, estas ocurren en el núcleo de la célula, ¿sí? Y la traducción ocurre en el citoplasma de la célula. Las funciones de los ácidos nucleicos, vemos que la principal función es almacenar información genética y transmitir información genética. Es fuente de energía, duplica el ADN y regula el metabolismo. Compañeros y tutor, este fue mi breve exposición sobre el tema de las biomoléculas y muchísimas gracias por su atención.